es muy obvio, porque somos todos adultos, que los procesos históricos que desembocan en hechos relevantes para los países son justamente procesos, ¿no? Las cosas no pasan de un día para el otro, y los procesos son procesos, probablemente muy condicionados por los contextos, como pasa ahora, digamos, lo mismo, digamos, ¿no? Condicionados por contextos, por intereses personales, por disputas ideológicas, pero lo relevante de los procesos es que desembocan en hechos relevantes, como ocurrió, por ejemplo, en 1816 o 1810 o en 1853. Juzgar esos procesos desde una perspectiva actual y llamarlos relatos de Villiquen es una forma del reduccionismo, digamos, que no aplica ni siquiera por el colegio secundario, digamos. Los chicos ya saben, todos sabemos que las cosas son complicadas y que cuando un país desemboca en una independencia, lo hace en un proceso complejo. Digamos, no hay más que leer la historia norteamericana, por ejemplo, para saber, por ejemplo, lo complejo que fue para los norteamericanos independizarse de los ingleses, como lo fue para los argentinos independizarse de los españoles. Ayer mismo, acá, probablemente sin quererlo, el señor Parrilli, en el reportaje que nos concedió por el tema de debatir el papel de la CIDE en la economía, cuando él dijo, bueno, ahora hemos terminado con Estiuso, yo dije, ¿por qué no terminaron antes? Y era de ustedes. Dijo, no, bueno, justamente los procesos son complejos. Claro, 10 años, ¿no? Claro, nos llevó 10 años. Sacar un tipo. Entonces, bueno, el gobierno aplica, digamos, de manera muy arbitraria, una vara para medir una cosa y otra muy diferente para medirse, obviamente, a ellos mismos. Bueno, dicho esto, ayer la Presidenta, en su cadena número 28 del año, en la conmemoración del Día de la Independencia de nuestro país, y como lo hace siempre, la Presidenta ha mostrado una extraña compulsión a volverse de manera determinante, con una enorme soberbia y mala educación, el centro de los acontecimientos no ya actuales, sino históricos. O sea, la Presidenta ayer poco menos que declaró que la verdadera independencia argentina no había ocurrido como consecuencia de un proceso complejo hace poco menos que 200 años, 199 años, sino como consecuencia de Néstor Kirchner y de ella. Bueno, lo hizo en estos términos, en un discurso por cadena, cuyo pasaje principal es este. Hoy un diario recordaba la frase, y más que la frase, la presión que metió Belgrano sobre ese congreso de la casita de Tucumán, porque hay que contar la historia no solamente de Villiquen, hay que contar la historia como pasó. Dudaban en declarar la independencia, dudaban, tenían miedo, y no era que fueran malos o malos patriotas, simplemente uno lo puede ver en el mundo hoy. Cuando otro día, cuando hizo el referéndum Grecia, cómo metían miedo a los propios griegos y les decían que si votaban por el no, era que estaban votando por irse de la comunidad europea, y no, era no a las condiciones humillantes de subordinación que le querían imponer desde afuera. Bueno, acá también metían miedo, siempre metían miedo, y hoy, ahora también, pero ahora ustedes están empoderados, así que los que no tienen que tener miedo son ustedes. El presidente produce unas mezclas que son, por supuesto, inverificables. El presidente nos acaba de decir, por ejemplo, que nos salvó de una crisis como la griega. Vaya uno a saber, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, comparó lo que pasa en Grecia con lo que pasaba en Argentina hace prácticamente 200 años. Y yo me puse a pensar, digo, che, la declaración de la independencia de Argentina, ¿qué dice? ¿No? Porque la verdad es que la Presidenta la presentó ayer como, bueno, el resultado del comportamiento de unos tipos que estaban muertos de miedo por unos poderes, probablemente por el Clarín de la época, o por los poderes ocultos de hace 200 años, por la, no sé, vaya a saber por quién. Y claro, la declaración de la independencia de Argentina es espectacular, es brutal, es casi hasta violenta. Fue firmada por un conjunto de personas allá en Tucumán, presididos por el señor Francisco Narciso de la Prida y Mariano Boedo, que era el vicepresidente. Exactamente. Y es muy elocuente respecto de lo que esta gente hizo en aquel momento. Después podemos discutir, obviamente, lo complejo del proceso, digamos, que lo habrá sido seguramente, pero de ahí a plantear que los argentinos estamos educados por Villiquen y que nos hemos creído una historia que es un invento justamente para condicionarnos, es una derivación, digamos, no política, sino patológica
del discurso presidencial, porque de esta piedra fundamental se desprenden muchas de las interpretaciones que el gobierno hace actualmente de sí mismo y de los acontecimientos económicos y políticos de la Argentina y del mundo. El gobierno se ve a sí mismo como unos tipos que son, en rigor de verdad, no el gobierno, sino la oposición, los que se oponen a un proceso de gente que nos quiere condicionar, que nos quiere llenar de miedo, que nos atacan todo el tiempo, que el gobierno, obviamente, son los tipos que se sobreponen con mucha voluntad, digamos, y con la oposición de todo el mundo a ese condicionamiento. Tal punto que la presidenta anunció ayer que nos acaba de evitar una crisis como la griega, que por lo que yo sé la evitó la Baña, o mejor dicho, no la evitó la verdad que no la evitó nadie, pero se produjo hace 10 años o 15 y la arreglaron la Baña y Duhalde, ni siquiera Kirchner, ¿no es cierto? Entonces a mí me llama la atención este uso, ya no solamente de la cadena para hacer política, sino para decir barbaridades, ¿no? La presidenta dijo ayer que las personas que han declarado independencia de este país eran unos tipos que estaban muertos de miedo. Entonces yo me fui a buscar el documento esta mañana y lo encontramos, por supuesto, es un documento público y es cortito, son 2 párrafos, y es muy interesante contrastar lo que aquellos tipos firmaron aquella vez con la descripción que hizo ayer la presidenta de la República. Escuchémoslo. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria del Congreso de las Provincias Unidas, continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés, que demanda la sanción de la suerte suya, la de los pueblos representados y la de toda la posteridad. A su término fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres y a la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Esta es la declaración de independencia, impresionante, declaración de la República Argentina. Tan impresionante como la norteamericana, ocurrida unos años antes, y tan impactante como el prólogo de la Constitución o los símbolos más significativos de los acontecimientos de mayo de 6 años antes que esto. Sobre semejante declaración, la Presidenta de la República de este país, que es presidente de este país como consecuencia de estos acontecimientos que acabamos de leer, interpretó las cosas de este modo. Hoy un diario recordaba la frase, y más que la frase, la presión que metió Belgrano sobre ese congreso de la casita de Tucumán, porque hay que contar la historia no solamente de Villiquen,
Hay que contar la historia como pasó. Dudaban en declarar la independencia, dudaban, tenían miedo. Y no era que fueran malos Bueno, o tenían malos. miedo. La presidenta interpreta esto como gente que tenía miedo, desconociendo que seguramente acá habrá habido, como, repito, como al principio de este comentario, un proceso complejo, como ocurre siempre en los hechos históricos. El uso de la palabra tenían miedo, del concepto tenían miedo de parte del presidente, me resulta particularmente llamativo, porque yo me puse a pensar cuál Cristina es la verdadera Cristina Kirchner. La de estos discursos épicos, espectaculares, donde se da el lujo de declarar la independencia argentina, ocurrida según su curiosa interpretación hace 10 años. En 2003. Donde la prida ha sido Néstor Kirchner, o la presidenta que no puede responder 3 preguntas de alumnos en Harvard. La verdad, el presidente es la presidenta que se presenta con de este modo fastuoso, enérgico, actoral, sobreactuado, donde por momentos se quiebra y hace estas declaraciones ampulosas y poco menos que ridículas, o la presidenta que frente a la pregunta de un alumno de Harvard sobre la inflación tambalea, duda y balbucea. Entonces me da la impresión de que es cierto que hemos entrado nosotros los periodistas y la presidenta en una relación rara, digamos, de mutua crítica, como si dependiéramos el uno del otro, digamos, ¿no? Cristina tiene esta compulsión por criticar a todo el mundo y nosotros por contestarle. Pero ciertamente me resulta que no puede dejarse pasar semejante cosa, porque ayer la presidenta calificó a unos documentos cruciales de la historia gloriosa que ha tenido este país como un documento firmado por unos tipos que estaban muertos de miedo. Dicho por alguien que supone que esta historia ha sido contada por Villiquen y que la verdadera historia es una historia que está oculta, que ella es la que ha venido justamente a revelarnos, ¿verdad? Como Sarmiento con el Facundo, ¿no es cierto? Entonces me resulta que la presidenta le ha perdido el respeto a su investidura y ha perdido el respeto por la historia de este país. La historia del país tiene obviamente sus altos y sus bajos, sus momentos dramáticos, sus momentos gloriosos, pero no se la puede ningunear calificando un conjunto de sujetos que han hecho esto como unos cagones. No se puede hacer eso. Tal cual. Mucho menos un 9 de julio. En todo caso, que algún día el presidente, cuando tenga nada que hacer, escriba un libro de historia donde ella puede interpretar a su gusto, digamos, acontecimientos de estos u otros. Puede reinterpretar la historia de Napoleón, la historia egipcia, digamos, puede interpretar la historia de Roma, que se puede hacer cualquier cosa. Pero en este momento, Cristina Kirchner es la presidenta de una nación. A mí no se me ocurre que el presidente Obama, por ejemplo, porque los países que lidiamos con este problema de la ruptura con el colonialismo somos los países americanos. Estos debates no están dados en Francia, o en Inglaterra, o en Italia. Digamos, son cosas que pasan en América porque fuimos países coloniales. A mí no se me ocurre, fuimos colonias. Fíjate si Obama, por ejemplo, el día de la independencia norteamericana, que hizo el 14 de julio, sale en un discurso contra Washington, contra Madison y contra Hamilton, argumentando que eran unos tipos muertos de miedo y que son ellos, los del Partido Demócrata, los que han venido a salvar a la historia norteamericana de esta manga de muertos de miedo y de rufianes. Pero es impensable, ¿no? Una falta de respeto. Una falta de la historia y al rol, a la investidura presidencial. La presidenta no es una historiadora ni una persona que tiene, es una persona que tiene que manejar un país. Y hay cosas, es cierto que está de moda cierto revisionismo histórico, pero no puede, que es válido seguramente, y que hay conocimientos de la historia que han sido por Piña, humanizados, o lo que sea, o por el propio Fernández Díaz, que hizo San Martín, pero no puede ser todo relativizado. Es decir, no todo es tan relativo. Hay cosas que pasaron y son... Esta declaración que acabo de leer es brutal. Y yo lamento mucho que justamente tenga menos relevancia esta declaración que otros aspectos importantes de la historia argentina que tienen más significado, la carapela, la bandera, o lo que sea. Bueno, esta declaración es espectacular. Sí. Es hasta brutal, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé muy impresionado ayer con esta interpretación que ya me parece, la verdad, y no quiero ser ofensivo, que es más patológica que filosófica, ¿no? La presidenta se ha concebido a sí misma como el centro de los acontecimientos históricos de este país. El contraste es que no puede responder 3 preguntas. No puede responder una conferencia de prensa. No puede enfrentar un debate. No puede hablar con el otro.
su único formato posible es este fastuoso, imperial, de presentarse como si fuese, obviamente, la verdadera declaradora de la independencia de nuestra nación. Y a mí me resultó realmente algo, ciertamente lo digo de onda, no quiero molestar a nadie, algo realmente grotesco para ella.